Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eduard Díaz, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo y he trabajado 10 años de prácticamente toda mi vida profesional en el sector electricidad. Y el día de hoy, gracias a la invitación que me ha hecho la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, vamos a tratar un tema de actualidad que se trata sobre el servicio de electricidad en nuestro país y cómo este servicio se ha o se puede ver amenazado por las circunstancias por las que atraviesa en este momento el país. Para entender un poco esta situación, en una primera parte es importante comprender cómo funciona el sector de electricidad o el mercado eléctrico en el Perú, ya que tengo entendido que el público al cual me dirijo en este momento no es un público especialista en el sector de electricidad. Por eso es bueno poder comprender algunas cosas legales o regulatorias, podríamos llamarlo, antes de poder hablar un poco sobre qué está pasando en estos momentos en los suministros eléctricos y cuál es el riesgo que se tiene, ¿no? Así que vamos a pasar ahora a una presentación. Voy a pedir al encargado de sistemas que empecemos por esa imagen, ¿no? Como decía la presentación de este webinar, a veces el servicio eléctrico parece algo sencillo, que nosotros lo vemos tan instantáneamente como prender el interruptor y en ese momento se enciende un foco, pero sin embargo, detrás de esta acción tan fácil y tan casera, tan hogareña, que es prender un foco o encender una computadora en el trabajo, o cargar el celular, o prender la lavadora, o usar el microondas, cosas tan sencillas del hogar o del trabajo. Detrás de esto existe toda una cadena de contratos y una cadena de relaciones legales y económicas entre diversos agentes. La siguiente lámina, por favor. Esto es lo que existe en un breve resumen detrás de este foco que prendemos. Al lado izquierdo de su pantalla van a ver lo que son los generadores de electricidad, que son las empresas que producen esta electricidad utilizando diversas fuentes que vamos a ver en un momento. En el medio están los transmisores, que son aquellas empresas que transmiten la electricidad en altos voltajes, en esas torres que ustedes pueden ver de repente cuando han podido salir fuera de Lima, o incluso dentro de la ciudad en algunos cerros se pueden apreciar estas torres. Y finalmente, al lado derecho de la pantalla está los centros de consumo, que pueden ser pues los hogares, que en este caso es donde estamos todos nosotros en este momento, o las oficinas, centros de trabajo, empresas, entre otros, que somos, vendría a llamarse los consumidores. Entonces, es un mercado que está dividido en unos productores, que son generadores de electricidad, unos transmisores, que son los que llevan el producto hacia el tercer eslabón de la cadena, que somos nosotros los consumidores. Y en el medio de esta cadena hay una actividad de operación, que es la que pueden ver también en el medio, que es quien coordina cómo es que se opera este mercado. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué ocurre ello, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a empezar con unos conceptos básicos. Primero, podemos ver, tenemos que saber diferenciar entre lo que es la energía y la potencia. La energía, bajo un concepto de física, se podría decir, es la capacidad de realizar un trabajo. Y la potencia es justamente la capacidad de producir este trabajo en un determinado tiempo. Estos conceptos son importantes y lo voy a explicar un poco más adelante porque los contratos que se realizan diferencian estos dos componentes de la electricidad, tanto energía como potencia. Pero para ponerlo en términos simples, vamos por ejemplo, a mencionar una combi de 20 pasajeros. La potencia sería los 20 asientos. ¿Qué quiere decir?
que en un determinado tiempo y con una capacidad de gasolina determinada, la combi transporta 20 pasajeros. Eso sería la potencia, la capacidad de transportar 20 pasajeros. Pero si de repente en una hora en la que no hay mucha demanda de transporte, la combi solamente lleva 10 o 5 personas. La energía vendría a ser esas personas que son trasladadas en esa combi. O sea, la cantidad de cosas o de bienes o de personas, en este caso el ejemplo, que son trasladadas en una potencia, en una capacidad que es de 20 personas. Es un poco un ejemplo para poder diferenciar estos dos conceptos de energía y potencia. Y bueno, luego lo otro es diferenciar también las fuentes de producción de electricidad o de dónde viene la energía. Son diversas fuentes que están en la naturaleza. Estas fuentes son ya sea la energía cinética, que es la energía del movimiento, la energía potencial, también es una energía de la fuerza, la energía térmica, que es una energía del calor, la energía química, que es bajo procesos químicos, se podría decir, la energía lumínica, que es la energía que está en la luz, y la energía eléctrica, que es la que llega a nuestros hogares. Todos estos son formas de la energía. Como saben, en física se dice que la energía no se crea, sino que solamente se transforma. Y es que la energía puede pasar de sus diversas formas que estamos mencionando aquí. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de cuáles son las características de la energía eléctrica, o sea, de la electricidad que todos tenemos en nuestra casa. Primero, las características físicas. La electricidad, como dije hace un momento, no se crea, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Está en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes colocan un panel solar que recibe la luz del sol, esa energía lumínica del sol se transforma en electricidad. Entonces, la electricidad ya está en los componentes que están en la naturaleza. Luego, es una cosa que es transportable e inseparable de su conductor. ¿Por qué? Porque la electricidad necesita de cables para poder viajar. ¿Qué quiere decir? Que la electricidad necesita de un cuerpo conductor para poder trasladarse de un lugar a otro. Y se percibe con los sentidos. Si bien la electricidad no lo podemos ver, lo podemos sentir si es que ponemos nuestro dedo en el enchufe de nuestras casas. Y además también cuando es de alto voltaje incluso se puede escuchar. Y finalmente es cuantificable. ¿Por qué? Porque las unidades de energía están en kilovatio hora y ustedes pueden medir la cantidad, se podría decir, de electricidad en un determinado tiempo. Luego, hemos hablado aquí de las características físicas de la electricidad y ahora voy a hablar de las características jurídicas. Primero, desde el punto de vista jurídico, la electricidad tiene un propietario. En este caso, el propietario primero vendría a ser quien genera la electricidad y luego pasaría a ser cada uno de nosotros. Cuando la electricidad entra a nuestro hogar, nosotros somos el propietario de esa electricidad. Y también es un bien que está sujeto al tráfico jurídico. Por ejemplo, se pueden hacer contratos de electricidad. Y es justamente lo que existe. Ustedes cuando construyen una casa o compran una casa y van a la empresa a solicitar la luz, es en ese momento en que firman un contrato de suministro para que les puedan dar electricidad. Entonces, queda demostrado que la electricidad, además de tener propietario, es materia de contratos. O sea, es un bien sometido al tráfico jurídico. Y finalmente, en las técnicas económicas, la electricidad se caracteriza porque tiene un valor, justamente si lo podemos comercializar a través de contratos, tiene un valor que puede ser presente o futuro. Y lo último es que si bien la electricidad se puede almacenar en una batería, no es rentable desde el punto de vista económico hacerlo. ¿Por qué? Porque
desde el punto de vista económico, construir baterías para almacenar electricidad podría resultar muy costoso, que elevaría su costo y no la haría rentable para el uso común que es en nuestras casas, por ejemplo. Entonces, estas son las características de electricidad que debemos tener en cuenta para saber de qué estamos hablando. Y como cumple con estas características, la siguiente, por favor, podemos hablar que la electricidad es un bien. Y aquí en esta imagen voy a explicar por qué es un bien y cuál es un bien. Y estoy citando acá el ejemplo de la energía eléctrica producida a través de los rayos del sol, que puede también mencionarse en el caso de las hidroeléctricas que usan la fuerza del agua, o en el caso de las centrales que usan petróleo o gas natural. En este caso, el sol no es un bien desde el punto de vista del derecho, es una cosa común que está ahí en la naturaleza, y sus rayos que irradia hacia la Tierra, aquellos que logran penetrar en nuestra atmósfera y tienen la capacidad de ser absorbidos por un panel fotovoltaico, es un recurso natural que es propiedad del Estado como institución, se podría decir, y que está así declarado en la Constitución del Perú. Y ese recurso natural es transformado por este panel fotovoltaico y convertido en un bien. Este bien es la electricidad que llega a nuestros hogares. El foco que se prende con esa electricidad es el bien. Siguiente, por favor. Y como es un bien, se puede robar. Y aquí solamente brevemente he citado el artículo 185 del Código Penal, que establece penas para aquellos que usan indebidamente la energía eléctrica de manera ilegal, sustrayéndolo del lugar, o sea, por ejemplo, desviando cables o robando electricidad con conexiones clandestinas. Siguiente. Fuentes energéticas. Aquí es lo que estaba comentando, cuáles son las fuentes de la electricidad. Son diversas, que podemos clasificarlas en renovables y no renovables. Entre las no renovables tenemos el diésel, que es una forma del petróleo, el gas natural y el carbón. Y entre las renovables se podrían dividir entre las convencionales, que son las hidroeléctricas. Convencionales, ¿por qué? Porque son comunes en todos los mercados. Y las no convencionales, ¿por qué? Porque son, se podría decir, nuevos aprovechamientos cuyas tecnologías están en continuo crecimiento. Y aquí tenemos la energía solar, eólica, la que proviene de la biomasa, la mareomotriz y pequeñas hidroeléctricas que están en pequeños flujos de agua en el país. Siguiente, por favor. Bien, ahora, esta imagen que ustedes ven ahí es el mercado eléctrico, el servicio eléctrico. ¿Ok? En este mercado, ustedes pueden apreciar que están todos los actores. Ahí está bien. Está el generador, que ustedes pueden verlo con una G. Están los transmisores, se podría decir que son esas flechas negras que ustedes ven. Están los distribuidores, que son los cuadritos verdes. Y están los clientes, que son diversos. Hay varios tipos de clientes, pero se clasifican en regulados y no regulados, como vamos a ver más adelante. Y todos ellos están interconectados en una red que es operada por una institución que se llama COES. La siguiente, por favor. Acá está este es el sistema interconectado. Todo el país, salvo el departamento de Loreto, la ciudad de Iquitos y otras pequeñas comunidades, así como otras pequeñas comunidades también a lo largo de la zona andina y amazónica del Perú. Todo lo demás se encuentra interconectado a través del sistema eléctrico interconectado nacional que se llama SEIN. Y aquí en este sistema interconectado se encuentran conectados tanto los generadores, los transmisores y los distribuidores, así como todos los clientes. Todos estamos interconectados en esta red, se podría decir, nacional que se llama SEIN. Al anterior, por favor. Bien, acá, estos actores que ustedes ven en la imagen, todos ellos están interconectados a través de redes que están conformadas
por líneas de transmisión, principalmente, o también por líneas de distribución. A ver, la siguiente, por favor. Bien. La siguiente, por favor, la siguiente después del mapa. Bien. Esta red interconectada conforma un mercado eléctrico. Y aquí voy a decir unas breves características de este mercado. Son varias características técnicas, legales, económicas, pero las he resumido en 5 ideas que caracterizan a nuestro mercado eléctrico que data del año 93. Este mercado eléctrico que tenemos en este momento nace también con el cambio de corriente que hay en el país en el año 93 con la nueva constitución política y que forma parte de esta liberalización, se podría decir, que tuvo el mercado a partir del año 93. Y las características son las siguientes. Es un mercado que está desintegrado. No, ahí, por favor. Es un mercado que está desintegrado. Es un mercado que está dividido en actividades. ¿Por qué? Porque unas empresas son las que generan, como vieron en la foto anterior, o sea, generan, producen electricidad. Otras empresas son las que transmiten o transportan electricidad y otras empresas son las que la distribuyen. Por eso que se dice que está desintegrado. Y hay restricciones económicas para que una empresa pueda dedicarse, por ejemplo, una empresa de generación pueda dedicarse a otro rubro de distribución, por ejemplo. Hay regulación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el mercado de electricidad, en la parte donde puede ser competitiva, sea competitiva. Llámese, por ejemplo, la generación eléctrica, como vamos a ver más adelante, y en la parte donde es un monopolio por un tema económico, de eficiencia económica, sea un monopolio. Por ejemplo, las redes de transmisión y las redes de distribución. Las empresas de distribución en Lima son dos, están divididas, no se cruzan, no compiten, son Enel, Exce del Norte y Luz del Sur. Y cada una tiene una zona monopolizada. No existe competencia entre los distribuidores, pero sí en los generadores que les venden a estas dos empresas electricidad. Luego, es un mercado normado y regulado, no es un mercado que está a la libre competencia, es un mercado cuyas tarifas al usuario final se encuentran reguladas por los INDERMIN y las condiciones de contratación se encuentran normadas por el Ministerio de Energía y Minas. Además, es un mercado que funciona a través de criterios de eficiencia. ¿Cuáles son estos criterios de eficiencia? Estos criterios de eficiencia son, por ejemplo, priorizar las fuentes de despacho más baratas. Eso lo vamos a ver más rato, pero quería un poco para que quede claro que es un mercado que prioriza la eficiencia económica. Además, es un mercado que obliga a las empresas a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica. Como la energía eléctrica es un bien esencial para poder realizar las actividades económicas de nuestro país, se requiere que sea un mercado que garantice el abastecimiento de la electricidad. Con electricidad no solamente funcionan las empresas, funcionan los hospitales, funcionan los colegios, hacemos nuestra vida diaria, nos iluminamos, podemos estudiar, podemos comunicarnos. Así que es muy importante que ese servicio no pare. Y es por eso que las normas están encaminadas a ese fin, a que el servicio nunca se detenga. Y por último, es un mercado abierto. ¿Por qué? Porque cualquier persona o cualquier empresa que está interesada, por ejemplo, en poner una planta de generación, lo puede hacer siempre y cuando cumpla con las especificaciones que la ley establece. Salvo, la única limitación para ingresar al mercado es donde hay monopolios, como en el caso de las zonas donde ya están concesionadas para transmisión y distribución eléctrica. Pero en generación sí se permite la competencia, por lo tanto, si las condiciones económicas de las empresas lo permiten, se permite, se podría decir desde el punto de vista legal, el acceso de estas empresas.
y rige precisamente a este concepto de apertura, libre acceso a las redes. Las normas vigentes obligan a los distribuidores y a los transmisores a mantener abiertas sus redes eléctricas para que cualquier generador se pueda conectar a ellas e inyectar su electricidad generada. Y salvo, o mejor dicho, previo cumplimiento de algunas condiciones técnicas que están normadas. Pero es un mercado abierto en el sentido de que el transmisor propietario de las redes de transmisión no le puede negar el acceso a sus redes a una empresa, o mejor dicho, perdón, a un generador que se va a conectar, siempre y cuando, como dije, se cumplan los criterios técnicos. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los tipos de usuario? Son dos, principalmente. El usuario regulado. Usuarios regulados somos todos nosotros, somos los que consumimos menos de 200 kilovatios al año, son pequeños consumos domiciliarios. Todos los que tenemos una casa, una oficina, somos usuarios regulados. ¿Por qué? Porque nosotros no negociamos la tarifa. La tarifa viene ya regulada por Ocinermin. En cambio, los usuarios libres, como consumen grandes volúmenes de electricidad, pueden negociar el precio de la energía con los generadores o incluso también pueden comprársela negociando el precio a los distribuidores, que estos a su vez se lo compran al generador. ¿Ok? Entonces, la diferencia aquí es de que el usuario libre no tiene un precio de la energía regulado. Lo que sí está regulado para el usuario libre es el pago por el uso de redes de transmisión o de distribución, que lo cual está regulado por Senermin. Pero en la parte de suministro de energía eléctrica, el usuario libre no tiene regulación de precio. Él puede negociar con, o puede adquirir la energía eléctrica de quien se lo venda más barato. Y el usuario regulado, a diferencia del otro, del anterior, del libre, no puede negociar, no está en capacidad, o sea, ninguno de nosotros está en capacidad de ir a Enel o a Luz del Sur a decir, ¿sabes qué? Vamos a negociar el precio de la unidad de energía que viene en mi recibo. No se puede. Eso está prohibido por ley. Eh, ¿Por qué? Por un lado, porque imagínense si una empresa tuviera que negociar con 1 millón de usuarios. Sería algo económicamente por los costos de transacción inviable. Por eso es que se pide que intervenga un regulador, que en este caso es Ocinermin. Siguiente, por favor. Bien, en este mapa, ya para entrar un poco más a profundidad, repito nuevamente la cadena del suministro de las actividades. Está por un lado la actividad de generación, pueden ver acá una hidroeléctrica. Luego está la actividad de transmisión eléctrica, que pueden ver las torrecitas que están en la parte superior de la imagen. Y estas llegan a una subestación que están en las salidas de las ciudades, por ejemplo, y ahí la electricidad se reduce del voltaje alto que está siendo transmitida en las torres de alta tensión, y luego con un menor voltaje entra a las redes rojas que ustedes ven ahí en la imagen, que son las redes de distribución. Y esas redes rojas que ya lo reparten a las casas, en caso, por ejemplo, nuestro, o a las empresas que pueden ver en la parte izquierda inferior de la imagen. Entonces, esta es la cadena de la electricidad, ¿no? Y ahora quiero mostrarles cómo esta cadena se transforma en relaciones económicas y legales. Siguiente, por favor. Aquí está. Aquí está esta es la cadena del suministro eléctrico, de la que hablan ahora en los medios, que con la recesión, con la pérdida del trabajo de muchas personas, esta cadena, dicen, se rompe, se puede romper. Y vamos a ver, aquí he colocado 4 imágenes. La primera es una foto de una hidroeléctrica que representa la generación eléctrica. Luego está la imagen de las torres, que es la transmisión eléctrica. Luego van a ver al costado una imagen desde el cielo de redes de distribución, alumbrado público, postes dentro de una ciudad. Esa es la actividad de distribución.
y en el otro extremo ya de la derecha está una casa donde llega la electricidad. La casa representa a los usuarios. Y voy ahora, ya a partir de ahora, a referirme solamente al caso de los usuarios regulados, que es lo que nos atañe en este webinar, porque habla justamente de la capacidad de pago de las personas. En cambio, las empresas pueden tener de repente una mayor capacidad y entonces no vamos a tocarla en este webinar. Vamos a solamente a tratar sobre el caso de los usuarios regulados, nosotros prácticamente hablando. Bien, ven en esta imagen arriba la existencia de contratos. Existen, tampoco voy a hablar de algo que se llama mercado de corto plazo, que es el mercado donde concurren determinados actores para comprar electricidad. No voy a hablar de eso para no confundir, voy a hablar del suministro. Voy a mencionar aquí, por ejemplo, el primer contrato es entre el distribuidor y el generador. Ambos firman un contrato de suministro por el cual el generador le asegura una potencia, lo que mencionamos al inicio, una capacidad máxima de electricidad a brindarle y una energía asociada a esa potencia. Entonces, el distribuidor, con ese contrato, se asegura que el generador le va a dar una potencia suficiente para garantizar una energía eléctrica suficiente también para brindársela a todos sus usuarios eléctricos. Entonces, el primer contrato, como dije que hay, es entre el generador y el distribuidor. Ese contrato es obligatorio por ley. El distribuidor está obligado a tener contratos que aseguren la cobertura de sus usuarios. Y además, estos contratos se pueden dar mediante licitaciones de largo plazo que se contratan hasta por 10 años, 15 la electricidad, y por otro lado, contratos bilaterales a un precio que Ocenermin regula. Pero cualquiera sea la modalidad, debe existir un primer contrato en el cual, como mencioné, el generador le asegura al distribuidor una capacidad de energía eléctrica y de una potencia, ¿no? Y una capacidad de energía eléctrica asociada a esa potencia que está obligado el generador a brindarle al distribuidor para que éste a su vez pueda atender a sus usuarios. Y precisamente la siguiente fecha marrón es el otro contrato de suministro, que es el contrato que suscriben el distribuidor con el usuario. Y este contrato es también un contrato de suministro, pero es un contrato, ya se podría decir, no es un contrato que sea en energía y potencia, sino solamente lo que el contrato dice es de que el servicio eléctrico tiene que ser suministrado continuamente al usuario hasta una capacidad determinada y el usuario, o sea, nosotros, estamos obligados a pagarle al distribuidor por esa electricidad que él nos vende. Entonces, abajo están las cadenas de pago. Arriba están los contratos, abajo están los pagos. Y voy a empezar desde el lado del usuario, o sea, desde el lado derecho de la imagen. El usuario le paga al distribuidor por el consumo en nuestros hogares. Eso es lo que viene en el recibo. Entonces, el distribuidor recolecta dinero de todos sus usuarios. Y este, a su vez, le paga por el contrato que mencioné de líneas arriba, le paga al generador que le suministró esa electricidad. Una vez que el generador recibe su pago por la electricidad, solamente el generador se queda, se podría decir, con el valor de la energía que le transfirió el distribuidor al generador. El distribuidor, al recibir el dinero del usuario, se queda aproximadamente con un 30% que corresponde a su remuneración por realizar la actividad de distribución eléctrica.
el otro 70% aproximadamente es transferido al generador. Y el generador se queda aproximadamente del 70% con el 50%. Y ese 50% cubre el precio de la producción de electricidad. Y luego el 20% restante, el generador se lo transfiere al transmisor por el servicio de la transmisión. Como pueden ver arriba, los transmisores no firman ningún contrato. ¿Por qué? Por lo que mencioné en una lámina anterior, porque hay un principio de acceso abierto. O sea, los transmisores ponen sus torres ahí para que los generadores puedan inyectar su electricidad. Entonces, ellos no tienen un contrato, ellos están ahí para que la electricidad pueda fluir por sus redes, de acuerdo a las indicaciones que haga el operador, que es el que mencioné también hace un rato. Hay un operador que es el que dice, tu generador, dale, inyecta electricidad. O sea, hay una institución que se llama COES, que es la que está llamando a los generadores. Fulano, tú ven, e inyecta tu electricidad, prende tu máquina y ven. Y para eso se hace un orden según el precio de generar, el costo de producir electricidad. Entonces, como el transmisor no tiene contrato, pero como brinda un servicio, el generador tiene que transferirle el 20% restante, de los cuales ese 20% ya se divide en pequeñas cuotas, no solamente para el transmisor, sino para otros agentes del mercado que cobran a través del servicio de transmisión. No lo voy a explicar porque sería confundirlos, pero lo que les puedo decir en líneas generales es que hay pequeños cargos que cobran otros agentes del sector para, a través del precio de la transmisión, y es por eso que el generador transfiere ese 20% restante para esos cargos y para remunerar la actividad de transmisión eléctrica. Siguiente, por favor. Bien, justamente aquí vemos, esta es la composición de la tarifa del usuario. Nosotros, que estamos en nuestra casa y vemos un recibo, pagamos esto que ven acá, pagamos el precio de la energía, o sea, de la generación, pagamos el peaje, de todos los peajes que hay asociados a la transmisión, que ven en esos cuadritos amarillos, y pagamos todos los cargos de distribución. Además de otros cargos fijos, por ejemplo, un cargo fijo es el cargo de reparto de recibos, el cargo de alumbrado público, que lo pagamos en el concepto de distribución, y entonces la suma del costo de generación, de transmisión y de distribución da nuestra tarifa final, que es lo que nosotros pagamos a fin de mes. A ellos se le agregan impuestos que ustedes ven en sus recibos, pero que están normados por ley. Por ejemplo, un impuesto es el de electrificación rural, que ustedes pagan en sus recibos y que es un dinero que recolecta el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar proyectos de electrificación rural y para subsidiar las tarifas de Iquitos, por ejemplo, donde son tarifas más caras debido a que es un sistema que no está interconectado en el mapa que les mostré hace un rato. Entonces, aquí les he mostrado la tarifa, cómo está conformada. Estos son los conceptos que pagamos todos. Y ya mostrándoles esa tarifa, quiero hablarles de dos subsidios ya que hay en esa tarifa. Esa tarifa que ustedes ven ahí no la pagamos todos por igual. Las leyes han establecido dos tipos de subsidios a esa tarifa que diferencian según los tipos de usuarios. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, el primer subsidio se llama el Fondo de Compensación Social Eléctrica, más conocido como FOSE. Esto es un subsidio que se podría decir un subsidio cruzado. ¿Por qué? Porque es un subsidio que pagan algunos usuarios, o sea, algunos de nosotros, pagamos para subsidiar la tarifa de otros. ¿Cuál es el criterio para determinar quiénes son los beneficiarios del subsidio y quiénes son los aportantes? Mensualmente se hace un
cálculo, se podría decir, de cuánto se consume en el hogar, cuánto consume cada usuario. Si el consumo de un usuario es de 100 kilovatios hora en el mes o menor, ese usuario inmediatamente se convierte en beneficiario. Y la norma establece unos porcentajes de cobertura que van a ir a cubrir este subsidio, que está en función ya de los consumos de aquellos que han hecho menores de 100 kilovatios hora. Es decir, se hace un rango de 0 a 30 kilovatios hora, que son los que consumen muy poquito, y luego los que consumen de 31 a 99, y en base a eso se diferencian porcentajes de subsidio. Pero todos los que consumen menos de 100 kilovatios hora al mes se convierten en beneficiarios del subsidio. ¿Qué quiere decir? Ellos no van a pagar lo mismo que nosotros, porque ellos reciben ese porcentaje de subsidio que se carga a todos los demás que consumimos 100 o más kilovatios hora al mes. Entonces, les pongo como tarea que ustedes, al terminar este webinar, vayan y revisen su recibo y vayan a la parte donde dice consumo y vean el número. Si es más de 100, ustedes estarán siendo aportantes a este fondo. ¿Qué quiere decir? Que les van a cobrar un dinerito más a su tarifa para que ustedes con ese dinero subsidien a aquellos en cuyos recibos aparece 100 kilovatios hora al mes o menos. Entonces, los que tienen menos de 100 kilovatios se convierten automáticamente en beneficiarios de este fondo, como mencioné. Entonces, hay un subsidio cruzado. Este cálculo no lo vemos, nosotros no lo sentimos porque lo hacen las distribuidoras, pero más o menos les puedo decir que más o menos, como esta cifra varía porque se calcula cada mes, más o menos un 58% de los usuarios son aportantes y un 42% más o menos son los beneficiarios del fondo. O sea, estamos hablando de los 7 millones y pico de usuarios que existen en el país, ¿no? Entonces, es importante saber que este subsidio se aplica en todo el país, no diferencia de condiciones económicas, lo cual quiere decir, por ejemplo, que si ustedes tienen una casa de playa en Asia o en otra playa que sea exclusiva, y en los meses de verano la usan, pero en los meses de invierno no la usan, entonces al final ese consumo de electricidad en esa casa, el recibo de esa casa, se va a ver también beneficiario del subsidio, porque va a consumir menos en los meses en los que no hay nadie. O, por ejemplo, un departamento donde vive una persona sola y no utiliza mayormente sus artefactos, siempre se va a ver beneficiado con el subsidio. Entonces, como mencioné, un subsidio cruzado que no distingue de clases sociales, de categorías de ubicación, se podría decir geográficas, se aplica a todo el país y su único diferencial, se podría decir, es el consumo. Es el consumo y bueno, ya entre las empresas se arreglan, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima, la mayoría de usuarios son aportantes, porque la mayoría de gente consume más de 100 kilovatios hora. En cambio, en provincias que no son Lima, los usuarios son receptores. Entonces, entre empresas arreglan. Por ejemplo, en el Luz del Sur, transfieren dinero a las distribuidoras de Cusco, por ejemplo, o de Huancayo, o de Ipucalpa, para subsidiar las tarifas de los usuarios de allá. O sea, nosotros aportamos, por ejemplo, en Lima dinero,
pero ese dinero posiblemente no sea usado para un usuario de Lima, puede ser usado para un usuario de Huancavelica, ¿no? Y para darles una cifra más exacta, de los 7.800.000 usuarios que existían, bueno, a enero de este año en el Perú, porque pueden haber incrementado en estos meses, el 60% era receptor, beneficiario, y el 40% era aportante. Y ese 40% se encuentra principalmente en Lima metropolitana. Bien, esto es el FOSE, es el principal subsidio al sector de electricidad, y el siguiente es el MST. La siguiente, por favor. Ya. Este subsidio se aplica a los cargos de energía. ¿Qué quiere decir? Eh, Ocinermin calcula un cargo de energía que es diferenciado por empresa, ¿ok? Eh, y atiende pues a las tarifas principalmente de generación, transmisión y distribución, pero se diferencia mucho. ¿Por qué? Porque si bien las tarifas de generación y de transmisión se chocolatean, se podría decir, en todo el país, la de distribución no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros los de Lima pagamos la tarifa de distribución, ya sea si dependemos de Enel o si dependemos de Luz del Sur. Pero si están en Cusco, pagarán la tarifa de Electrosureste, y si están en Arequipa, la de SEAL, y así así. Entonces, los cargos de transmisión son diferentes entre los usuarios, es por concesión, ¿no? Y lo que busca este mecanismo es, se podría decir, reducir las brechas, porque, por ejemplo, en la sierra o en la selva, donde, donde los servicios, mejor dicho, donde los suministros, donde las casas están más alejadas, hay más inversiones. Entonces, la transmisión, mejor, perdón, la distribución es una actividad más costosa, porque requiere de más cables, requiere de más viajes, requiere que el personal se desplace mayores distancias, requiere llevar los recibos más lejos, y un sinfín de cosas asociadas a la distancia, y los consumos son menos que en Lima. Entonces, a menos consumidores y mayores gastos, siempre el cargo va a ser mayor. Pero en cambio en Lima, como estamos todos hacinados y en un edificio pueden vivir miles de personas, los costos son menores, porque con 500 metros de cable cubrieron a 60 familias en un edificio. Entonces, la tarifa de distribución es más barata en Lima. Y lo que busca este subsidio es, hace un promedio de todos los cargos de todas las empresas a nivel nacional, y los que están por encima de ese promedio se subsidian con un fondo. O sea, hay un fondo que se ha destinado 180 millones anuales, y de ahí se agarra para subsidiar los cargos de energía de los ciudadanos, de los usuarios que se encuentran en las ciudades donde esos cargos son mayores al promedio nacional. Entonces, este subsidio está dirigido principalmente a la zona sierra y selva del Perú, como mencioné, donde las distancias son mayores y los consumidores son menores que en Lima metropolitana. Entonces, es un subsidio que ayuda a que en los lugares más alejados no se pague tanto por el servicio eléctrico, ¿no? Estos son los dos principales subsidios que existen en el sector. Y vamos ahora ya al tema de fondo, que es la pandemia. ¿Cómo la pandemia ha influido en este sector, en este mercado? Y voy a pedir pasar a la siguiente lámina para que ustedes vean ahí. ¿Se acuerdan el cuadro que les mostré hace un rato? Este cuadro varía o cambia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si bien los contratos de suministro, las flechas que ustedes ven arriba, se siguen manteniendo, los cuadros de abajo, las flechas de abajo, perdón, que son los pagos por el servicio, se anulan porque la gente ya no tiene plata. Y si la gente no tiene plata para pagarle al distribuidor, el distribuidor no tiene plata para pagarle al generador. Y el generador no tiene plata para pagarle al transmisor y a todos los pequeños agentes que se benefician de este cargo. Entonces, esta es la ruptura de la cadena de pagos.
Cuando la gente no tiene dinero para pagar sus recibos, la cadena de pagos se rompe. Pero como el servicio eléctrico se tiene que garantizar de todas maneras, porque ustedes se imaginan si las clínicas y los laboratorios no tuvieran electricidad, cómo funcionarían los respiradores mecánicos, cómo funcionaría la luz eléctrica, las máquinas con las cuales se buscan vacunas para el COVID, cómo funcionarían si no hay electricidad. El servicio no puede parar. ¿Cómo la gente soportaría en sus casas, encerrados, sin luz, sin poder ver televisión, sin poder cargar el celular, sin poder prender la computadora para conectarse a internet, sin poder usar la lavadora, sin poder leer con una lámpara, sin poder usar el microondas, sin poder prender una ducha eléctrica, si es que la tienen? Entonces, todas esas cosas que están en las casas se siguen manteniendo, se siguen usando, pero el pago se rompe. Pero como el servicio se sigue brindando, la gran pregunta es, ¿de dónde se saca la plata para que las empresas sigan operando? Porque o sea, la operación siempre requiere un costo. El generador tiene que seguir comprando el gas natural, por ejemplo, si opera con gas natural, o el generador tiene que seguir manteniendo su central, el transmisor tiene que seguir manteniendo sus redes, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de costos que existen y que al romperse la cadena no se sabe cómo se van a seguir pagando. Y esa es la principal preocupación del Estado y creo que de todo el mundo. ¿Qué va a pasar? O sea, el servicio no se puede tener, eso lo tenemos todo claro. Pero, si todos tenemos claro que el servicio no se puede tener, ¿qué hacer si es que no tenemos plata para pagar? Si bien un pedazo de la población puede pagar, ese grupo que puede pagar no va a cubrir todos los costos en algún momento de los generadores, de los transmisores y los distribuidores. Y ahí se pone en riesgo el servicio de electricidad. La siguiente, por favor. Para, para buscar una salida, ¿no? A este problema que se suscitó con el inicio de la pandemia, el gobierno emitió un decreto de urgencia y estableció unas medidas. Lo primero que prohibió que las distribuidoras o sea, manden gente para leer sus medidores. Y también se prohibió el reparto físico de los recibos de luz. Esto para evitar que los trabajadores se contagien. Y además, lo que estableció fue que los recibos de luz deberían ser fijados en base a criterios, criterios que fueron establecidos en base a un promedio de los últimos 6 meses antes del estado de emergencia, antes de la cuarentena. Entonces, a la gente le empezaron a facturar abril, mayo, junio, con este promedio, independientemente de cuáles sean sus consumos reales. Ustedes han podido estar consumiendo más la luz, pero le estaban cobrando un promedio, entonces no sabían realmente si estaban pagando de más o de menos. Para eso se dijo que se regularizaría después, cuando se puedan hacer las medidas, las mediciones de los recibos, se iba a regularizar, se podría decir si pagaron de más o de menos para que la distribuidora les devuelva o les cobre de más. Y esa es una de las razones por de los problemas que vemos en este momento en los medios de comunicación. Todo el mundo se ha sorprendido porque, claro, al estar en casa más tiempo, se consume más. Y al consumir más, el recibo viene más. Pero como venía el promedio, nadie se daba cuenta que su verdadero consumo estaba subiendo. Y ahora que ya se ha regularizado, la gente se da con la sorpresa de que han venido cuentas altísimas. Entonces, es un problema que no se ha solucionado, porque si bien se estableció la posibilidad de que haya fraccionamientos, este fraccionamiento solamente se hizo para determinados usuarios con consumos mensuales de hasta 300 kilovatios hora. Si bien la mayoría de nosotros entraba en este rubro de 300 kilovatios hora,
Eh, que al ya no van a pagar el recibo y lo van a pagar el año que viene, hay un interés que le tienen que pagar al distribuidor, porque el distribuidor tiene que usar de su dinero para poder cumplir con sus contratos. Entonces, si bien es una medida que fue establecida, el, la oportunidad del pago y el distribuidor se queda a sus deudas. Este, en, Buenas noches, abogado que me Edward. habían silenciado. Hola, no, Sí. abogado, ¿qué tal? Le saludo Ernesto. Parece que se está entrecortando su comunicación. ¿Puede hacer una prueba, por favor? Hola, ¿me escuchan ahora sí? Inténtalo una vez más. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden oír No, claramente? se escucha entrecortado. Una consulta, ¿está con su plan de datos o con su Wi-Fi? A ver, estoy con el Wi-Fi, pero voy a pasar al plan de datos. Un segundo, por favor. Estimados participantes, por favor esperen unos minutos para arreglar el problema de la comunicación. Gracias. Si fuese posible o tuviesen alguna curiosidad, pueden dejar sus preguntas por el chat para que sean respondidas en la sección de preguntas y respuestas. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, abogado Edward, se le escucha bien. Perfecto, ahora estamos ya solucionando este problema técnico. Eh, Listo, muchas ¿Desde gracias. cuándo no se me escuchó bien para poder repetir? Aproximadamente un minuto atrás. Perfecto. Gracias y perdonen por este problema técnico, cosas de COVID, justamente del confinamiento. Eh, Bien, vamos entonces a repetir la última idea, ¿no? Que si el distribuidor no recolecta el dinero del usuario porque éste ha fraccionado sus deudas, al final el distribuidor no va a tener dinero para pagarle al generador. Entonces, no se está solucionando realmente el problema. Lo único que se está solucionando es la capacidad de pago, se podría decir, o la falta de capacidad de pago del usuario, porque esta norma compensa en parte o totalmente, según el nivel de consumo, al usuario de los intereses. O sea, no le exonera de pagar por los recibos, pero sí le exonera de pagar intereses. Entonces, es importante saber esto. O sea, si bien es un alivio para nosotros, no es un alivio para el mercado, porque el mercado sigue demandando de recursos para poder continuar. Y este tema es algo que todavía está presente en debate porque, porque lo que se espera, ¿no? Es en el fondo lo que se espera es de que el mercado pueda recuperarse, que la gente recupere sus trabajos y que las empresas puedan subsistir esos meses con sus recursos de caja. Pero ya hemos visto algunas quejas, se podría decir, de algunas distribuidoras, pero lo que esperemos es que la economía se vaya normalizando para que no hayan estos problemas. Y la siguiente lámina, por favor. Bien, ya, esta es mi última lámina. Esta es mi última lámina que quiero hablar un rapidito del bono de electricidad. Este es un bono que se creó para los usuarios que tengan determinados consumos, como digo acá en la lámina. El promedio de marzo del 2019 a febrero del 2020 de todos sus consumos de cada recibo debe ser menor a 122 kilovatios hora y el promedio del consumo de enero a febrero de 2020 debe ser menor a 100 kilovatios hora. Si cumplen estas características, son acreedores del bono, con la excepción de que el recibo que quieran cubrir con el bono no haya sido reclamado o ya no lo hayan pagado. Si lo pagaron,
como dicen, ya fueron. Y aparte, hay otra restricción, que si viven en Lima y Callao, no pueden domiciliar en manzanas de ingresos medios y altos. Este fraccionamiento se aplica a los consumos durante toda la emergencia, y para eso el gobierno asignó 827 millones de soles para cubrir este bono. Este bono le toca una sola vez a cada usuario residencial que cumpla con estos requisitos que mencioné. Y si ustedes fraccionaron sus recibos y quieren acogerse al bono, automáticamente queda sin efecto el fraccionamiento y se acogen al bono. Entonces no pueden acogerse a los dos beneficios a la vez, del fraccionamiento y el bono. Entonces, ya para terminar la idea, estamos ante un problema que amenaza el sector, así como muchos, amenaza al sector porque la falta de recursos hace imposible el cumplimiento de las actividades. Podría sí intervenir el Estado en algún momento si esto llega a ser crítico, de repente dándole financiamiento a las empresas con préstamos. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí, como se dice, además del bono de electricidad y de los subsidios que he mencionado, no se está regalando nada, solamente se está postergando los pagos. O sea, el dinero va a llegar en algún momento. Entonces, el préstamo a las empresas eléctricas puede menguar este problema del momento, dándoles flujo de dinero en este momento, para que luego, cuando los usuarios paguen el año que viene, si todo esto mejora, puedan con ese dinero las empresas pagar sus deudas. Esa es la posible solución que el gobierno ha esbozado, y que la solución que se podría pensar garantizaría que este servicio se mantenga. Pero como ustedes ven, el servicio eléctrico ha estado en peligro durante la cuarentena, y ha estado en peligro en este tiempo debido a la falta de recursos de los usuarios. Nosotros, los usuarios, somos la fuente de sostenimiento de toda esta cadena que he mencionado, ¿no? Hay muchos contratos acá que no les he mencionado porque ya hablar de eso nos pasaríamos hasta las 2, 3 horas. Hemos querido hacer este webinar en 1 hora, ¿no? Para que sea de fácil comprensión a todos los que están escuchando. Y bueno, no sé si habría alguna pregunta de algún interviniente, sino para pasar a terminar. Hola, Me buenas avisa. noches, estimados participantes. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Bien, creo que no hay preguntas, pero voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan de repente escribir si los que escuchan en diferido, porque tengo entendido que este video se va a colgar en la página del posgrado. Entonces, si lo escuchan en diferido, voy a dejar mi correo electrónico para que lo puedan tener, ¿no? No sé si lo puedes escribir ahí debajo de mi nombre, ¿no? Yo Sí, te lo voy a dictar ahorita. por supuesto. Ok, Ya, es mi nombre, o sea, Edward, ya, sin AD, S de sopa, T de taza, E de Eduardo, R de ramo, @gmail.com. Bien. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a este correo. Yo encantado de responder todas las consultas que puedan haber. Sé que el tema de los recibos de luz es un tema que le da un dolor de cabeza para muchos, porque lo veo en los medios de comunicación. Y en este webinar hemos querido un poco hablar del problema. Yo espero en alguna otra oportunidad poder hablar ya de cuáles son los mecanismos legales para, por ejemplo, reclamar los recibos desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Eso sería el compromiso de hacer más adelante,
un webinar para poder hablar de ese tema. Y en este momento, ya siendo las 9:01, creo que hemos hablado exactamente 60 minutos, salvo por el minuto que perdimos por el inconveniente técnico. Hemos estado acá 1 hora exacto tratando ese tema. Y si cualquier cosa, como mencioné, me pueden escribir a mi correo, yo encantado de responderles. Y Estimado abogado Gobinar, Edward, perdón, hay una pregunta. Dice, respecto a la información brindada de los usuarios libres, ¿una empresa puede solicitar ser un usuario libre? ¿Cuáles son los requisitos? ahí está. Podemos ir a la lámina número 12, por favor. Perdón. Sí, lámina número 12, por favor. Bien, para el ser usuario libre o regulado depende del consumo al año de cada suministro, ¿ok? Si ustedes tienen 200 a, kilovatio al año, o menos, perdón, de este número de 200 kilovatios al año, si su consumo al año es menos de 200 kilovatios, ustedes por defecto son regulados, no pueden hacer nada, o sea, están obligados a ser regulados. Si su consumo es mayor a 2.500 kilovatios al año, inmediatamente son libres, no pueden hacer nada para ser regulados. Pero si su consumo se encuentra entre 200 y 2.500, tienen la facultad de decidir si son libres o regulados. Y el requisito es tener que solicitárselo a la empresa distribuidora. Ustedes, si son regulados, tienen que mandarle una carta a la distribuidora diciéndole, a partir del año que viene, yo voy a pasar a ser libre. Y en ese momento desaparece la obligación del distribuidor de brindarles el suministro eléctrico. Y ustedes, como usuarios libres que han decidido ser, tienen que agenciarse de dónde van a conseguir electricidad. Entonces, tienen que salir al mercado a buscar un generador que se las venda. ¿Ok? Pero los límites para ser libre o regulado están establecidos por ley. Y si están en ese limbo, sí pueden decidir. Y como les dije, requisitos técnicos también hay, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen que tener un medidor que permita hacer la medición de energía y potencia, tener instalaciones especiales son cosas técnicas, pero desde el punto de vista normativo es avisarle al distribuidor de que el año que viene han decidido ser usuarios libres. Bien, no Bien, sé si hay alguna muchas otra duda. gracias. ¿Alguna otra duda o consulta que deseen hacerle? Hay un pequeño comentario por parte de uno de nuestros espectadores. Dice que es necesario que la población sepa cómo reclamar. Ok, me comprometo a hacer un webinar sobre reclamos de electricidad. ¿Está bien? Eh, así que yo encantado de hacerlo. Voy a coordinar con los del personal de, de aquí, de la Cayetano Heredia, para hacer un webinar sobre reclamos y para explicarles cuál es el procedimiento, cuáles son los requisitos y etcétera, que ustedes deben saber para que puedan hacer un reclamo de manera adecuada y como está normal, ¿no? Eso sí, no hay ningún problema, porque sé que es la mayor preocupación de las personas en este momento, se ven los medios de comunicación, y sí, lo que sí les puedo ir adelantando es de que eh, hay 6 razones por las cuales la electricidad, o sea, el recibo de luz puede subir. Y les voy a leer porque lo posteo hoy día, ¿no? Eh, la primera razón, el recibo puede subir
porque el que va a su casa a leer el recibo leyó mal, ¿ok? Leyó mal, o sea, va el chico con su papel, ve el recibo, ve el medidor y en lugar de 2 puso 5. Se fregaron porque el recibo va a venir 2 veces más. Después, por ejemplo, el chico viene, lee, se lleva en el papel, póngase 120 kilovatios hora al mes. Y cuando le da al digitador de la empresa, el digitador en lugar de poner 120 pone 210. Su recibo va a venir mal, va a venir más caro de lo que han consumido. Después también puede ser que el medidor ya esté mal logrado. Un medidor tiene tiempo de vida de 30 años. Si póngase que pasaron más de ese tiempo, de repente la humedad, condiciones climáticas o lo quisieron robar, el medidor está fallando, entonces va a venir más caro de lo debido. Otra causal es de que hayan fugas dentro de su casa, que algún cable esté haciendo tierra, que de repente hay una conexión ahí que ustedes no saben que les pueden estar robando electricidad al vecino, o de repente está, por ejemplo, se olvidan el artefacto está mal, parece que estuviera apagado, pero en el fondo está prendido y sigue consumiendo electricidad. Luego está el excesivo consumo de uso de artefactos. Uno está en la casa, tiene todas las luces de la casa prendidas, y ahora en pandemia que estamos en nuestras casas, la gente consume más. Tiene la televisión prendida, y a la vez de que tienen la televisión prendida, están viendo el celular y están con la laptop, ¿no? Están con las 3 cosas a la vez. Y eso obviamente genera un mayor consumo. Y con la pandemia, que en una vida normal estamos 8 horas fuera de casa, ahora esas 8 horas estamos dentro de casa y consumimos más, obviamente. Y lo último, la última causal es los incrementos de tarifa. La tarifa la regula Osinermin, pero se puede incrementar por diversas razones. Por ejemplo, si el dólar sube, si el precio del cobre sube, si el precio del aluminio sube, las tarifas van a subir, porque las tarifas tienen una fórmula de indexación o sea, están vinculadas a las variables macroeconómicas del país. Entonces, si hay variaciones en los precios de los metales, o en el dólar, o en el PBI, la tarifa va a subir. Además, pueden ser, por ejemplo, puede subir por decisiones técnicas de Osinermin. Osinermin puede decidir, cuando hace la planificación de una determinada línea de transmisión, decirles no vayas por allá, anda por acá, y de repente eso puede ocasionar una mayor tarifa, porque por el lado de allá hay una huaca prehispánica, entonces no puede pasar por allá, va a tener que ir por la derecha, no por la izquierda, y eso va a ocasionar que el proyecto cueste más y por lo tanto sube la tarifa. Y lo otro es por decisiones de gobierno. Por ejemplo, el gobierno decide crear un subsidio más por un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, eso ocasiona que la tarifa suba. Y finalmente, por leyes del Congreso. No sé si se acuerdan, hace un par de años hubo todo un escándalo porque todo el mundo se quejó de que cobraban un cargo llamado CAS en su recibo de luz, que estaba destinado a financiar el gasoducto del sur, que nunca se construyó, y al final se devolvió por toda la presión social, pero este cargo se cobró por intermedio de una ley que dictó el Congreso. Entonces, también las medidas normativas pueden hacer que la tarifa suba, ¿no? Entonces, más adelante, como les digo, vamos a hacer un webinar entonces con ese tema de las tarifas, porque es interesante, ¿no? Que sepan por qué las tarifas suben y cómo pueden reclamar. Pero si ya no hay más preguntas, entonces yo me despediría. Gracias por haberme escuchado estos ya 65 minutos, 68 minutos, perdón, y hasta otra oportunidad será. Muchas gracias, así que gracias por su tiempo. Gracias, estimados participantes. Gracias, abogado Eduard. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales de la página de Facebook para que puedan enterarse cuándo va a ser el siguiente webinar del abogado Eduard y puedan estar presentes. Muchas gracias a todos y buenas noches.